Buenas tardes. Vamos a comenzar a ver hoy dos unidades correspondientes a la unidad 4 y unidad 5. La unidad 4, presión atmosférica, y la unidad 5, vientos. Las vamos a ver juntas porque están íntimamente relacionadas. Los objetivos propuestos para el tema de presión atmosférica es poder interpretar el concepto de presión atmosférica, identificar los factores que la afectan, explicar las leyes vinculadas a la presión atmosférica, conocer el instrumental de medición y las unidades. Los contenidos del programa son estos y los vamos a ir desarrollando en el paso a paso y con el avanzar de las distintas diapositivas. El aire es un material tangible que ejerce una presión atmosférica sobre cualquier superficie, sea esta sólida o líquida. La presión atmosférica en un determinado lugar va a ser igual al peso de la columna de aire que se encuentra por encima de una unidad de superficie. Esa presión sobre un centímetro cuadrado de superficie representa el peso de una columna de aire de 1 centímetro de sección y que se extiende verticalmente hasta los límites exteriores de la atmósfera. El aire es muy compresible. Entonces, esto hace que en las partes inferiores esté muy comprimido y que por eso sea más denso. Tal como lo vimos cuando vimos el tema 1, la composición de la atmósfera y cómo variaba la presión con la altura. A medida que ascendemos, tanto la densidad como la presión del aire disminuyen con rapidez. Para poder entender esto, tenemos el experimento de Torricelli, que de alguna manera consta de un tubo de vidrio de aproximadamente 1 metro de largo, cerrado en un extremo. Lo llenamos completamente de mercurio. Si al tubo lo invertimos y lo introducimos en una cubeta de mercurio, cuando se destapa esta abertura, que es la porción aquí de aquí abajo, el mercurio del tubo baja unos centímetros y deja esta porción de vacío aquí arriba. Pero se mantiene a un nivel aproximado de 76 centímetros sobre la superficie del mercurio de la cubeta. La presión atmosférica equilibra el peso de la columna de mercurio. Cuando la presión del aire aumenta o disminuye, el nivel del mercurio va a ascender o descender correspondientemente, y de aquí surge el instrumental para medir la presión del aire y sus variaciones. Yo recién les decía que el nivel aproximado es de 76 centímetros, que equivale a 760 milímetros de mercurio. Aquí vemos el instrumental que utilizamos para medir la presión atmosférica. El instrumental que mide la presión se denomina barómetro. Tenemos el barómetro de Fortin, que es similar al ideado por Torricelli. Se lo conoce como barómetro de mercurio. La presión en él se mide en milímetros de mercurio, que corresponden a lo que sería la verdadera medida de la altura de la columna de mercurio. También se puede medir en milibares, que es la medida utilizada por los meteorólogos. 1 centímetro de mercurio va a equivaler a 13,3 milibares, por lo que si tomamos la presión media a nivel del mar, que considerábamos de 760 milímetros de mercurio, se va a corresponder con 1013,2 milibares. El barómetro aneroide consiste en una cápsula metálica hueca en la que se ha hecho un vacío parcial, es el que vemos aquí cuadrado, que dice barógrafo. La pared superior de esta cápsula es un diafragma flexible, el mismo se contrae o dilata cuando la presión exterior varía, y estos movimientos de las cápsulas hacen que actúen sobre una aguja que se mueve y va de alguna manera graduando y marcando sobre una faja, y que va quedando registrado la variación de la presión. La unidad de medida
En el caso de la presión es el milímetro de mercurio, en correspondencia con la lectura de la altura de la columna de mercurio, pero también otra unidad de medida establecida por el CGS, centímetro, gramo y segundo, es la varia, que corresponde a una fuerza de una dina actuando sobre una superficie de 1 centímetro cuadrado. Esta medida es muy pequeña, de allí surgió el bar, que equivale a 1.000.000 de veces mayor, y en el campo de la meteorología utilizamos, como veíamos recién, el milibar o la milésima del bar. Actualmente el sistema internacional, que utiliza como medidas, como unidades fundamentales el metro, el kilo y el segundo, este sistema, para este sistema, la unidad de presión es el newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado, también denominado pascal. Y debido a que es una unidad muy pequeña y a efectos de facilitar la transición de un sistema a otro, se utiliza para la medición de la presión el hectopascal, que es un centenar de pascal, y el hectopascal es equivalente, es idéntico a la valoración del milibar. De modo que si uno quisiera convertir de una unidad a otra, no es mayor esfuerzo si uno tiene que pasar de milibar a hectopascales. Entonces nos quedan como unidades equivalentes si hacemos la medición de la presión para una presión normal. En hectopascales equivale a 1013,2 hectopascales. En el caso de milibares, 1013,2. Decíamos recién que eran el valor era idéntico. O bien, también en milímetros de mercurio es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Y también otra forma de medirlo es a través de una atmósfera o de las atmósferas. Para poder entender este tema vamos a ver un poco las distintas leyes que regulan a los gases. La ley de los gases ideales nos dice que presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta. Para poder recordar, está bueno utilizar la regla mnemotécnica. Presión por volumen equivale a pavo igual a número de moles por la constante universal por la temperatura equivale a ratón. Entonces, pavo es igual a ratón. Una de las leyes que vamos a ver es la de Boyle-Mariotte, que nos dice que la densidad del aire es directamente proporcional a la presión bajo la cual se encuentre e inversamente proporcional al volumen que ocupa. Es decir, a mayor presión, menor volumen. La ley de Gay-Lussac nos dice que la densidad del aire es inversamente proporcional a la temperatura a la cual se encuentra. Y la ley de Charles nos habla de que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. La ley de Avogadro nos dice que el número de moléculas que hay en un determinado volumen es igual para todos los gases. Entonces, volúmenes iguales de gases diferentes, en iguales condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas. La ley de Dalton nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes de la mezcla. Entonces, la presión de varios gases en un mismo recinto es igual a la presión suma que cada gas ejercería si estuviese separado a la misma temperatura. Las leyes de los gases podemos concluir, acorde con Gay-Lussac, que el aire frío es más denso y desaloja el aire cálido. Con Dalton y Avogadro, el aire seco desaloja el aire húmedo y de acuerdo con Boyle-Mariotte, el aire presionado desaloja al dilatado. Y aquí vemos en esta valoración, en esta tabla, cómo el aire seco a la larga es más pesado que el aire húmedo. La presión atmosférica, desde el punto de vista meteorológico, tiene más relevancia como factor del tiempo y del clima que como elemento. Sus modificaciones no se manifiestan de una manera inmediata sobre los seres vivos, sino que son necesarias grandes variaciones para que lo veamos afectado. Como factor, esta
es tal vez el más importante después de la radiación. ¿Por qué? Cuando veíamos que la radiación era el elemento principal y que éste iba a modificar, o sea, iba a actuar como factor sobre la temperatura. También la radiación va a afectar sobre la distribución de los continentes y de los mares y va a tener su influencia en la rotación y traslación terrestre. Entonces ahí vemos la importancia que tiene la radiación solar. La radiación solar que influye sobre la temperatura va a estar incidiendo sobre la presión atmosférica. Entonces, las diferencias de presión van a ser las responsables del movimiento del aire. ¿Qué es el movimiento del aire? El viento. Las tendencias de la presión atmosférica, su variación al cabo de un intervalo de tiempo, que puede ser 3, 12, 24 horas, son de importancia para el análisis del estado del tiempo y sobre todo para la formulación de pronósticos meteorológicos. Vamos a comenzar a analizar la variación de la presión atmosférica con la altura. Por cada 275 metros que vamos ascendiendo, la presión desciende 30 veces su altura. La inclinación de la curva al ascender nos muestra que el ritmo de descenso de la presión es rápido al principio, pero que luego se va haciendo menor a medida que avanzamos en altura. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos cómo variaba la presión también y que nos permitía hacer la determinación de las distintas capas de la atmósfera? La disminución de la presión tiene determinados efectos fisiológicos. La baja presión hace que disminuya la cantidad de oxígeno que entra en la sangre, de los pulmones, es el efecto que vemos cuando nos vacunamos. Por arriba de los 3.000, 4.000 metros de altura, comienzan a producirse esta enfermedad denominada enfermedad de la montaña, apunamiento, dolor de cabeza, debilidad, algunos pueden sufrir hemorragias nasales, náuseas. Es decir, a mayor elevación estamos sometidos a menor presión, se expande, en consecuencia también la densidad del aire disminuye con la altura. De las leyes vimos que también existe una variación con la temperatura, entonces a escala planetaria podemos decir que el calor varía la agitación de las moléculas del aire y debido a esto también varía la densidad del aire. La variación de la densidad de la masa de aire con respecto a otras crea diferencias de presión del aire a nivel del suelo. Vamos a ver ahora la variación diaria y anual de la presión. La presión atmosférica, por un lado, está sujeto a oscilaciones periódicas, que son la variación diaria y anual, y las variaciones aperiódicas, que ya vamos a ver de qué se trata. La variación diaria es un periodo semidiurno, ¿no? Similar a la marea barométrica, al efecto de la marea, entonces lo conocemos como marea barométrica, donde tenemos dos máximos y dos mínimos. Estos máximos y mínimos son más acentuados en latitudes tropicales que en las polares. ¿Cómo se produce esta variación? Desde las 0 horas en adelante vamos a observar que la presión tiende a disminuir hasta llegar a un mínimo alrededor de las 4 o 5 de la mañana. Luego comienza a aumentar hasta alcanzar un máximo a las 10 de la mañana. Vuelve a descender hasta otro valor mínimo cerca de las 17 horas. Vuelve a ascender hasta llegar a otro máximo u otro pico de máxima a la medianoche. Si miramos el gráfico, vemos que tanto la mínima como la máxima de la mañana, es decir, las de las 5 de la mañana y las 10 de la mañana, tienen valores más elevados que los que ocurren a la tarde-noche. Esto es debido al efecto térmico. ¿Y qué es el efecto térmico? Cualquier modificación en la temperatura tiene una inmediata respuesta en su volumen y densidad. Por lo tanto, lo va a tener también en el peso y presión. Si observamos el otro gráfico, que nos representa la variación anual de la presión atmosférica,
vamos a ver que esta es causada principalmente por el efecto térmico. Es decir, el mayor peso del aire es cuando está más frío, dando lugar a presiones mayores entonces en el invierno y menores en el verano. La amplitud anual de la presión va a tender a disminuir a medida que nos elevamos respecto del nivel del mar. Y las variaciones aperiódicas o irregulares son, por ejemplo, el paso de los frentes, que vamos a ver ahora más adelante, o sistemas migratorios de baja o alta presión que están asociados ya sea con masas de aire caliente o frío que proceden de otros lugares y que modifican las condiciones del tiempo en los sitios a medida que van atravesando su trayectoria. Vamos a ver también la distribución horizontal, que básicamente está dada por el trazado de las isobaras, que son las líneas imaginarias que unen aquellos puntos de la superficie en que la presión atmosférica reducida al nivel del mar es idéntica, es la misma. Entonces, generalmente cuando se dibujan en un mapa las isobaras, ya sean las cartas del tiempo del Servicio Meteorológico que las publica diariamente, vamos a ver que entre las distintas isobaras o líneas imaginarias están distanciadas una de otra por 3 o 4 hectopascales una de la otra. También las podemos observar trazadas en las cartas en las que se compara la altura en la que se encuentra una misma presión. Entonces encontramos las más comunes son la de 100, 850, la de 700, la de 500 y la de 200 hectopascales. Estas en sí, estas cartas, no nos suministran valores de presión, sino de la altura o el nivel de la atmósfera en la que se encuentran dichas presiones. Estas cartas pueden ser absolutas o de espesores. Las absolutas nos dan una idea de la altura de una superficie isobárica sobre el nivel del mar y las de espesores la diferencia de dos topográficas absolutas, es decir, la diferencia que existen, por ejemplo, entre la carta de 1000 y de 500 hectopascales. Ambos tipos se utilizan para la formación de los pronósticos. La orientación del aire adquiere particular desplazamiento en los llamados centros de presión. Los centros de baja presión, también llamados ciclones, depresiones o centros de baja, son sistemas de isobaras concéntricas y cerradas, donde la presión va disminuyendo hacia el centro. Los vientos en estos centros son convergentes en la superficie y tienden a ascender y giran en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur y a la inversa en el hemisferio norte. El movimiento del aire, al ser convergente en superficie, obliga al mismo a ascender y por lo tanto disminuye su temperatura, dando lugar a la formación de nubes que luego que se producen por condensación y a posibles lluvias. Entonces, generalmente a estos centros de baja en superficie las asociamos con el mal tiempo. Mientras que en los centros de alta presión, o también denominadas altas o anticiclones, las áreas de las isobaras también son cerradas concéntricas, pero la presión atmosférica disminuye del centro a la periferia. El aire, en este caso, a diferencia del anterior, es descendente y los vientos divergen en superficie. Al producirse esta divergencia es que no se producen nubes, los mismos están asociados con buen tiempo. En los anticiclones, la dirección de los vientos en superficie es contrario a las agujas del reloj para el hemisferio sur. Decíamos al inicio que la presión atmosférica tiene
una importancia más de tipo como factor, como causante modificador, y justamente, ¿no?, la importancia agronómica de la presión atmosférica tiene que ver con su importancia como causa generadora de vientos. Entonces va a tener que ver su influencia en la dispersión de semillas, en el origen de los vientos, que luego van a dar origen o no a las precipitaciones. Va a influir también a la hora de tomar la decisión para la aplicación de agroquímicos. Y aquí tenemos la bibliografía recomendada para profundizar en el tema de presión atmosférica. Para profundizar un poco en las leyes, el libro recomendado es el libro de Haksich, que está disponible digitalmente y todos estos libros los pueden encontrar en el aula virtual. Vamos a comenzar ahora a desarrollar la unidad 5, que corresponde al tema de vientos. Los objetivos de esta unidad: conocer las causas generadoras de vientos, explicar la circulación general, reconocer la importancia agronómica de los vientos, poder clasificar las masas de aire y caracterizar los principales vientos que afectan a la República Argentina. Los contenidos los vamos a ir desarrollando en el paso a paso de las distintas diapositivas. Esta diapositiva ya la vimos un par de momentos anteriores, donde veíamos cómo detrás de la radiación solar la presión atmosférica es uno de los factores principales, ¿sí? Y nosotros ahora lo vamos a ver porque justamente la variación de la presión atmosférica, generando centros de altas y de bajas, como vemos aquí en color celeste, genera el viento, es el desplazamiento del aire en sentido horizontal, de una alta hacia una baja. Si entendemos que el viento es aire en movimiento, existen leyes físicas que nos permiten, que nos permiten entender la modificación, el estado de movimiento de un cuerpo, y para poder realizar esta modificación debe existir una aceleración. Entonces, en la atmósfera esto no se ve exento de esto. Para poder poner en movimiento el aire, debe existir una fuerza que imprima al aire una aceleración. Las fuerzas que van a influir o que van a generar esta modificación van a ser la fuerza de gradiente de presión, la fuerza de Coriolis y la fuerza de fricción. Vamos a ver en primer lugar a la fuerza de gradiente de presión. Cuando vimos presión decíamos que la presión barométrica disminuía con el aumento de altitud sobre la superficie terrestre. Para una atmósfera que está en reposo, la presión atmosférica o barométrica será la misma dentro de la misma superficie horizontal y también para una determinada altura sobre el nivel del mar. A esto llamamos superficies isobáricas y las mismas están dispuestas horizontalmente. El cambio de presión barométrica a través de la superficie horizontal de un mapa configura lo que conocemos como gradiente de presión. Y su dirección está indicada como una flecha. Nosotros vemos la flecha gruesa que nos marca y que une desde un punto de alta presión a uno de baja presión, que en el caso de las dos figuras que tenemos allí, va de una alta a una baja, es decir, de izquierda a derecha respectivamente. Donde existe gradiente de presión, las moléculas del aire tenderán a moverse en su misma dirección. Esta tendencia de movimiento la definimos como fuerza del gradiente de presión. La magnitud de la fuerza va a ser directamente proporcional a la pendiente del gradiente. Una gran inclinación implica una gran magnitud de fuerza. El viento, que es el movimiento horizontal del aire, como respuesta a la fuerza del gradiente de presión. La desviación o fuerza desviadora de Coriolis es la resultante de la fuerza que es ejercida por el movimiento de rotación de la Tierra. También la conocemos como fuerza desviadora de Coriolis.
La acción de este efecto de torsión, ¿sí?, está enunciado por la ley de Ferrel, que nos dice que un fluido u objeto en movimiento horizontal en el hemisferio norte tiende a desviarse hacia la derecha en la trayectoria de su movimiento, independientemente del ámbito de dirección de este. Y en el hemisferio sur, un efecto similar, pero hacia la izquierda es el movimiento de la trayectoria. Este movimiento en su trayectoria es máximo en los polos y mínimo en el ecuador. El efecto de Coriolis tuerce la dirección del viento de manera que cruza las isobaras formando un determinado ángulo. Para vientos de superficie, el ángulo de torsión está limitado por la fuerza de rozamiento del aire con el suelo. ¿Cómo podemos entender un poco mejor? Con este esquemita donde vemos la regla y la intención. Dice, si un observador sobre la superficie de la Tierra y ve a la masa de aire desviándose de su trayectoria como si estuviera impulsada por una fuerza imaginaria, es decir, que si intentamos trazar una línea recta en un disco que está girando continuamente, la desviación que se produce en el trazo va a ser análoga a lo que ocurre en el aire. Entonces, como resultado de esta fuerza, cuando el aire se desplaza en sentido longitudinal, se desvía hacia la izquierda en el hemisferio sur y hacia la derecha en el hemisferio norte. Hay disponible en la sección de recursos bibliográficos un videíto de YouTube que permite entender muy bien la fuerza desviadora de Coriolis. La otra fuerza que actúa en la aceleración del viento del movimiento del aire es la fuerza de rozamiento o fricción. Es el efecto del rozamiento o fricción del aire contra la superficie terrestre y produce una disminución de la velocidad del viento. Esta actúa en dirección opuesta a la dirección del movimiento, provocando una desaceleración del mismo. Es importante en zonas cercanas a la superficie y su magnitud depende de la rugosidad del terreno. La fuerza de rozamiento o de fricción es mayor en tierra firme y menor en los océanos. A los vientos los podemos caracterizar a partir de dos variables, dirección y velocidad. La dirección, vamos a ver ahora, la medimos con la veleta, se expresa en términos del lugar de donde procede. Por ejemplo, un viento del este procede del este, pero el movimiento del aire se efectúa hacia el oeste. ¿Cómo podemos darnos cuenta de la dirección del viento si no tenemos una veleta? Con el movimiento de las nubes bajas nos van indicando hacia dónde se dirigen ellas, nos indica el sentido del viento. Y la velocidad la medimos con el anemómetro, el de cazoletas es el más común. Estas giran a una velocidad proporcional a la del viento y las unidades pueden ser en metros por segundo. A través del uso de la veleta, que nos medía la dirección del viento también, si esta tiene una placa, que es una chapa metálica, que también reacciona con el viento, nos permite de alguna manera poder medir su dirección e intensidad utilizando la escala de Beaufort, que lo que hace es darle un valor de velocidad media al viento en función de comportamientos que se observan en la naturaleza. Es decir, quebradura de ramas, el viento vuela, indica el viento hacia dónde se dirige, indica la dirección del viento. Es decir, va tomando diversos aspectos que los analiza y en función de ello determina una velocidad aproximada. Aquí vemos una de veleta que está constituida, tiene cuatro orientaciones que nos marcan los puntos cardinales y, como decíamos recién, hacia donde indica la punta de la flecha nos está indicando, en este caso,
acorde a lo que indica la punta de la flecha, es un viento del oeste que se dirige hacia el este. Estas son imágenes del anemómetro de Cazoletas y bien, hay de una estación meteorológica convencional y de una estación meteorológica automática. Y cómo es la medición en función de cómo se grafica la velocidad del viento. En este caso está medido en nudos las distintas velocidades. Aquí lo que observamos es un anemógrafo, es decir, es similar al anemómetro de Cazoletas, solo que tiene un mecanismo que permite que una pluma inscriptora vaya dejando registrado en una faja las distintas velocidades del viento. Cuando ya nos alejamos de la superficie terrestre, es decir, el aire que ya no está afectado por el movimiento de fricción o de rotación, son observaciones realizadas en la atmósfera libre. Esto nos indica que el viento no se dirige de las altas a las bajas presiones atravesando las isobaras, sino que él mismo se mueve en paralelo a estas, dejando las altas presiones a la izquierda y dirigiéndose a las bajas presiones a la derecha. Esta relación es propia del hemisferio sur. Cuando las isobaras son rectilíneas y paralelas entre sí, las fuerzas de presión y de Coriolis actúan en la misma dirección pero en sentidos opuestos. Aquí lo vemos, la fuerza de Coriolis con flecha blanca y la de gradiente de presión con flecha verde, y el hecho de que tengan la misma dirección y sentidos opuestos permite que se equilibren una con la otra. Y a esto denominamos el viento geostrófico, que como vemos avanza paralelo a las isobaras. Cuando las isobaras tienen curvatura alrededor de un centro de alta, un centro de baja presión, el aire también se mueve en paralelo a ellos, pero va siguiendo una trayectoria curvada. Aquí, además de la fuerza de presión y de Coriolis, va a actuar la fuerza centrífuga a este viento resultante, lo vamos a conocer como viento gradiente. Esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Del viento de gradiente, cuando las isobaras tienen una curvatura alrededor de un centro de alta o baja presión, el aire también se mueve en paralelo siguiendo la trayectoria. Y aquí, entonces, además de la fuerza de presión y la de Coriolis, también actúa la fuerza centrífuga, y a este viento resultante lo conocemos como viento de gradiente. Vamos a ver ahora la circulación general de la atmósfera. Hadley nos proponía el modelo de una celda, teniendo en cuenta 3 puntos a considerar: que en primer lugar la Tierra era homogénea, que no había diferencias de calentamiento entre los continentes y los océanos, que los rayos del Sol siempre llegaban perpendiculares al ecuador, es decir, no hay estaciones del año, y no se consideraba la rotación de la Tierra. Entonces, Hadley decía que en este esquema de circulación había una sola celda de circulación para cada hemisferio, una para el norte y una para el sur, conducida solamente por la diferencia de calentamiento entre el ecuador y los polos. Considerando la rotación de la Tierra, este esquema deja de ser válido. Y vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre. Ahora sí, consideramos la rotación de la Tierra, pero no vamos a considerar las diferencias que existen entre los océanos y los continentes. Entonces, como consecuencia del efecto Coriolis que habíamos visto y el esquema propuesto por Hadley, solamente se va a cumplir este esquema de Hadley en los primeros 30 grados de latitud, es decir, entre el ecuador y los 30 grados de latitud norte y sur. Esta célula de Hadley es una celda de circulación directa. ¿Por qué? Porque el aire caliente, menos denso y más liviano, asciende sobre el ecuador y el aire frío desciende en latitudes subtropicales, a los 30 grados.
Después nos encontramos con la celda de latitudes medias, denominada la celda de Ferren, que es de circulación indirecta. ¿Por qué? Porque el aire que desciende en la región subtropical es relativamente más cálido que el que asciende en latitudes altas, cercanos a los 60 grados de latitud de ambos hemisferios. Entre los 60 y los polos vuelve a existir otra celda, denominada celda polar, que es de circulación directa. Entonces, además de las celdas, están esquematizados los sistemas teóricos de presión y vientos en la superficie terrestre. La circulación en superficie de ambas celdas de Hadley va a ser desviado por la fuerza de Coriolis hacia el oeste en ambos hemisferios, dando lugar a los vientos alisios entre los 30 y los 0 grados de latitud. En el hemisferio sur, los alisios vamos a ver que soplan del sudeste hacia el noroeste, y en el hemisferio norte soplan del noreste hacia el sudoeste. Los alisios en ambos hemisferios van a converger en una franja cercana al ecuador, que es lo que nosotros conocemos como zona de convergencia intertropical. Esta está caracterizada por movimientos ascendentes de masas de aire húmedo, lo que va a dar origen a nubes convectivas y abundantes e intensas precipitaciones, como nos muestra la imagen al costado. Estos vientos alisios entonces soplan a lo largo del paralelo ecuatorial, desde los trópicos hacia el Ecuador, se movilizan desde el este hacia el oeste, teniendo en cuenta el movimiento de rotación de la Tierra, y la dirección va a ser noroeste-suroeste. Son vientos regulares y constantes porque siempre siguen la misma dirección. A los 30 grados van a coincidir las ramas descendentes que vienen de las celdas de Hadley y de la de Ferren. El descenso o subsidencia casi permanente de aire mantiene alta la presión en esas latitudes, siendo esta región conocida como el cinturón de anticiclones subtropicales. Aquí los vientos son calmos o débiles, el aire desciende seco, característico de las regiones desérticas, la humedad relativa es baja y los cielos son despejados. Si nosotros analizamos a escala planetaria, vamos a ver que alrededor de estas latitudes nos encontramos con los distintos desiertos. Entre los 30 y los 60 grados de latitud, el flujo hacia los polos es desviado nuevamente por la fuerza de Coriolis hacia el oeste, dando lugar a la dirección de los vientos del oeste. Estos son mucho más esporádicos e inciertos que los alisios, ya que el flujo medio se haya perturbado por la incesante migración de sistemas de bajas y de alta presión causantes de gran variabilidad del estado del tiempo en estas latitudes, donde comienzan a formarse a partir del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio. Se mueven desde los trópicos hacia el círculo polar, son vientos calientes que al tener contacto con los vientos polares pueden producir lluvias abundantes, llamadas lluvias de frentes. Cuando veamos, lo vamos a ver más adelante cuando veamos los frentes cálidos y fríos, pero también lo vamos a ver en las lluvias de frentes en precipitaciones. Son vientos regulares y constantes porque siguen siempre la misma dirección. Alrededor de los 60 grados vamos a encontrarnos con otra franja de bajas presiones, que son las bajas subpolares. En ellas van a converger el aire frío proveniente de las regiones polares con el aire más cálido que venía de la zona subtropical. La separación entre estos dos tipos de masa de aire da origen a lo que conocemos como frente polar, que es una sucesión de centros de baja presión asociados a frentes fríos y calientes que continuamente irrumpen en la región de los vientos oeste, como veíamos recién.
Se sabe que la subsidencia en los polos va a dar origen a los centros de alta presión o las altas polares, desde donde va a fluir aire hacia el ecuador, siendo desviado por la fuerza de Coriolis y dando lugar a los vientos polares del este. Vamos a ver ahora lo que son las ondas de Rossby. En cada hemisferio, la tropopausa está dividida en 3 tramos que se corresponden al techo de las 3 celdas convectivas. Esta distribución es básicamente debida a la densidad del aire que disminuye con la temperatura y la humedad. Como consecuencia de ese gradiente horizontal de temperatura, se va a originar un gradiente horizontal de presión. A una determinada altitud, la presión en el polo va a ser menor que en el ecuador. Cuando se alcanza el equilibrio entre la fuerza de gradiente de presión y la fuerza de Coriolis, el viento va a ser geostrófico y del oeste. En este esquema de circulación en altitud se encuadran lo que conocemos como corrientes en chorro, que si prestan atención se las observa en el gráfico de la diapositiva anterior. Estas corrientes en chorro son mayores en verano que en invierno. Las mismas pueden alcanzar entre 500 km por hora y a veces hasta 600 km por hora. Se presentan casi de un modo constante en las latitudes medias de ambos hemisferios. En el verano muestran un esquema zonal, desplazándose de oeste a este a gran velocidad y formando una línea continua que impide el intercambio de masas de aire. En invierno es cuando presentan las mayores perturbaciones y son lo que conocemos como ondas de Rossby. Vamos a ver ahora un ejemplo debido a la relación del viento con la fuerza del gradiente de presión, y lo vamos a ver en el fenómeno que conocemos como brisas terrestres y marítimas, donde durante el día hay un mayor calentamiento de la capa del aire situada sobre el mar. Este crea un gradiente de presión del mar hacia la tierra. El aire en esta dirección se mueve como respuesta a ese gradiente creado desde una alta presión que encontramos en el mar hacia una baja presión, que es lo que conocemos como brisa de mar. Durante la noche ocurre lo contrario, se enfría la tierra mucho más rápido, entonces las capas bajas de aire en contacto con la tierra disminuyen su temperatura más que las situadas sobre la superficie marina, formándose una alta presión sobre la tierra e invirtiéndose el gradiente barométrico. Entonces el aire en este caso se mueve ahora desde la tierra hacia el mar. Lo mismo ocurre con la brisa de valle y de montaña. Entendemos por masas de aire a una porción de la atmósfera cuyas propiedades físicas son más o menos uniformes en la horizontal y presenta cambios abruptos en los bordes de acuerdo con la definición de masa de aire de Bergeron. Estas masas de aire adquieren sus propiedades en contacto con las superficies sobre las que las forman, sobre las denominadas regiones fuente u origen. Vamos a ver que podemos encontrar las masas de aire ártico o antártico. Estas se generan en la región cubierta de hielo y nieve con circulación preferentemente anticiclónica. La misma es fría, seca y estable. También podemos encontrarnos con masas de aire polar. Dentro de las masas de aire polar podemos encontrarnos con masas de aire polar continental o bien aire polar marítimo. Las que son continentales se generan en la región continental subpolar, las mismas son frías y secas. Las masas de aire polar marítimas se generan en la misma zona, en las zonas subpolar y árticas, pero se caracterizan por ser frías y húmedas. También podemos encontrarnos con masas de aire tropicales, continentales o marítimas,
ambas originadas en la zona continental, subtropical o de altas presiones. La continental va a ser de características cálida y seca, la tropical marítima se genera en los océanos y la misma es cálida y húmeda. Y otra masa de aire que podemos encontrar es la ecuatorial, que se genera en los mares tropicales y ecuatoriales y es caliente y muy húmeda. Cuando veíamos la circulación general de la atmósfera decíamos que entre los 30 y los 60 grados podíamos encontrar la zona de los frentes. Entonces vamos a ver ahora en qué consisten el frente frío, el frente cálido, el frente estacionario. En el frente cálido, cuando la masa de aire relativamente más cálida se desplaza sobre la región ocupada por la masa de aire frío, que es el gráfico que vemos aquí arriba a la izquierda, la zona frontal se denomina frente caliente, ¿no? Vemos como que el frente que avanza es el frente caliente. En estos frentes podemos ver que provocan varias horas de precipitación, en general la pendiente no es muy elevada, provocan precipitación moderada o leve que abarca grandes regiones. Con el pasaje de un frente caliente generalmente se produce un aumento gradual de la temperatura y una rotación del viento del sector sur a sudeste hacia el norte-noreste, donde los frentes calientes determinan el ingreso de masas de aire tropical que pueden provenir del sur de Brasil, en nuestro caso, y que afectan al norte y centro del país. Caso del frente frío, que es el que vemos debajo, la masa de aire es relativamente más fría y se desplaza sobre la región ocupada por una masa de aire caliente. El frente frío presenta mayores pendientes, además de que avanzan muy rápidamente. La mayor velocidad de desplazamiento y su mayor pendiente hace que los fenómenos del tiempo sean más violentos, provocando precipitaciones de mucha intensidad, generalmente una nubosidad de tipo cumulus-nimbus, pero de corta duración. Se observan en este caso cambios de temperatura en distancias cortas, cambios en la humedad del aire, rotación de la dirección del viento, acompañada de nubosidad y precipitaciones. En la Argentina estos frentes avanzan desde el sudoeste hacia el noreste, acompañados por la entrada de una masa de aire polar o antártica. Y en el caso de la figura que tenemos a la derecha, vemos el frente estacionario y el ocluido. Estos no tienden a desplazarse. Los vientos resultan paralelos en su zona frontal, pero con direcciones expuestas a un lado y al otro. El estado del tiempo a lo largo de este tipo de frentes presenta generalmente cielo claro a parcialmente nublado. Y en cuanto alguna de las dos masas de aire comienza a moverse, deja de ser estacionario y pasa a ser un frente frío o cálido. Vamos a comenzar ahora a ver los vientos regionales de la República Argentina, donde nos vamos a detener a ver el viento sonda, pampero, la sudestada y el norte. La sudestada es un viento que va a tener su origen en el anticiclón del Pacífico Sur. Se la conoce por ser un viento del sudeste, con vientos fuertes y persistentes. Dura comúnmente entre 1 y 3 días, algunas veces puede llegar hasta la semana. Son vientos emitidos desde el centro anticiclónico, como decía, del Pacífico Sur. Estos atraviesan todo el sur de la Patagonia y se ubican en la región de la península de Valdés aproximadamente. Luego este centro se carga de humedad ahí en la zona del Atlántico Sur y se genera un centro de alta presión en el sur de la provincia de Buenos Aires. Estos tienden a converger hacia una baja
ubicada en el litoral. Tenemos que hay un centro de baja muy típicamente conocido en el noroeste de la República Argentina y que el mismo es el que va a atraer. Decíamos hoy que para que se produzca un viento tiene que haber una alta y una baja. Bueno, es este centro de baja del noroeste de la República Argentina el que de alguna manera va a atraer a los distintos vientos producidos por las altas para generar los distintos vientos regionales. Si esta baja del noroeste se ubica en la zona del litoral, como vemos en la imagen de la derecha, en la zona cercana al Uruguay, se va a producir la sudestada. Estos vientos van a atravesar la región, va a ingresar por la región del Río de la Plata y se caracterizan por provenir del sudeste o del este-sudeste, con velocidades más o menos intensas. Simultáneamente, este centro de baja presión y sus frentes asociados producen lloviznas y a veces tormentas eléctricas. La sudestada generalmente genera una creciente en el Río de la Plata, sobre la margen argentina del estuario, pero la intensidad de la creciente dependerá de la duración e intensidad de la sudestada y de las lluvias que se producen en la zona. La sudestada puede ocurrir en cualquier época del año, concentrándose en los meses de abril a diciembre más frecuentemente y caracterizándose por tener una gran intensidad entre julio y octubre. Vamos a analizar entonces ahora la evolución hacia una sudestada. Esta se produce en aproximadamente 3 días. En el primer día vemos un frente frío que cruza la Patagonia y la provincia de Buenos Aires. Se detiene poco después de cruzar el Río de la Plata y el sur de Santa Fe. Y así se separa en aire caliente y húmedo, ubicado en el nordeste, al aire polar alojado en el resto del país. Entonces, allí vemos cómo se introduce un sistema de alta presión sobre el centro y norte de la Patagonia. Allí comienzan los vientos del sureste en la región del Plata. Aquí cabe recordar que cuanto más aprestadas estén las isobaras, mayor es la velocidad del viento. Entonces el sistema de nubes asociado al frente frío puede producir lluvias, lloviznas y hasta tormentas eléctricas. En el segundo día de la sudestada se detiene ese frente frío y se transforma en un frente estacionario. Entonces genera una rama fría desde Uruguay hasta Salta y una rama caliente desde Uruguay al Atlántico. En el noreste continúa con intensidad el aire caliente y húmedo, el aire frío prosigue en el resto de la República. Aquí son frecuentes las lluvias junto al frente estacionario y también en las provincias de Neuquén, Mendoza, San Juan y características las nevadas en la cordillera. Allí se va a formar una baja, una onda frontal, dentro del frente estacionario, en la zona norte de Entre Ríos y o bien sobre el Uruguay. En el tercer día se pueden dar dos situaciones diferentes. En el primer caso, que es cuando se forma la sudestada, entonces se forma una onda frontal sobre el Uruguay, como veíamos recién, con la consiguiente ingreso de la sudestada en el Plata. Aquí la onda frontal formada sobre el Uruguay con su rama fría y otra caliente comienza a moverse hacia el sur o hacia el sudeste. El sistema de alta presión extiende uno de los centros hacia el interior del país. Se incrementa la diferencia de presión entre Viedma y Gualeguaychú. Se van a comenzar a producir lluvias, lloviznas y muchas tormentas eléctricas hacia el interior del país. Y estas lluvias en el Río de la Plata, sur del litoral y gran parte de Buenos Aires y Uruguay. Comúnmente los vientos que soplan van a ser del este y del sureste. La evolución del tiempo para el cuarto día ya es esta baja sigue su movimiento hacia el sureste, a la vez que el sistema de alta presión, situado ya en el
centro argentino se mueve hacia el norte y noreste. Gradualmente los vientos en el Río de la Plata rotan al sur y luego al suroeste. ¿Qué pasa cuando en el tercer día no hay sudestada? Vamos a ver el caso sin sudestada. Aquí, luego de la situación meteorológica comentada en el día 2, donde el cielo está cubierto a veces con lluvia y vientos fuertes del sudeste en todo el estuario del Río de la Plata, es lógico temer que pueda ocurrir una sudestada. Pero esto puede no suceder si el anticiclón se mueve rápidamente hacia el este, ubicándose ya al sureste de Mar del Plata, y no permite que se forme la baja en el frente estacionario, sino que la baja térmica queda allí ubicada en el NOA sin movilizarse. Aquí casi no se observa diferencia de presión entre Viedma y Gualeguaychú. Los vientos en la región del Plata se sitúan del este y o este-noreste y disminuyen rápidamente de intensidad. Aquí el suelo suele permanecer cubierto con lluvias y lloviznas aisladas. También puede ser frecuente la presencia de nieblas y neblinas, señal de que el frente permanece estacionario y que puede retroceder hacia el sur a modo de frente caliente. Aquí la sudestada comenzó a organizarse, pero al tercer día se disuelve y se pierde en el océano. Aquí vemos imágenes de la producción de una sudestada y de los efectos que tiene sobre el estuario del Río de la Plata. Vamos a ver ahora el pampero, que es un viento que se caracteriza por ser frío, fresco o templado dependiendo de la estación del año. Siempre es seco, proveniente del sur o del sudeste de la pampa argentina. A menudo puede ser acompañado por lluvias y tormentas y de un brusco descenso de temperatura. En la llanura pampeana ocurre un ciclo del tiempo que se puede describir por un avance de aire subtropical cálido o tropical cálido y húmedo, o bien tropical cálido y seco, que provienen del noreste o del norte y cuya penetración hacia el sur es cuanto más avanzada está la estación cálida. Pasados entre 5 y 7 días, el cielo pierde limpidez, disminuye la presión, puede aumentar la temperatura, la humedad y la sensación de incomodidad. Esta situación continúa hasta la entrada de la masa de aire frío, que es el pampero, el viento como pampero, que provoca un rápido descenso de la temperatura y un aumento en la presión atmosférica y mejoramiento del tiempo. Pueden o no ocurrir precipitaciones durante el pasaje del frente frío. Esto va a depender de la estación del año, de la posición e intensidad de los anticiclones permanentes, tanto del Pacífico como del Atlántico, de la depresión del NOA, de las características de las condiciones termohídricas y de la estabilidad de la masa de aire desplazada. El origen es el anticiclón del Pacífico Sur, del que ante determinadas situaciones atmosféricas se desprende una célula anticiclónica que entra por la Patagonia y da lugar a este fenómeno. Una masa de aire cálido y húmedo cubre a la provincia de Buenos Aires, Río de la Plata y centro y el NEA. Existe un centro de baja presión al este de Tierra del Fuego, conectado al extremo sudeste del frente frío. Los dos centros de alta permanecen estacionarios. En el Río de la Plata soplan vientos del norte y noreste. En el sur de la Patagonia ingresa entonces una masa de aire frío que penetra con su frente. En su fase inicial, el pampero se caracteriza por ser ráfagas de viento muy intensas que pueden alcanzar hasta los 100 km por hora. Levantan mucho polvo, reducen la visibilidad. Es lo que conocemos como pampero sucio, aunque a veces pueden producirse precipitaciones debido al ascenso frontal de las masas de aire. El frente frío entonces prosigue avanzando hacia el noreste. La Patagonia se encuentra cubierta de aire frío, mientras que el aire cálido continúa cubriendo el norte del país. A partir de su ingreso en la región pampeana, aumenta la probabilidad de que se produzcan precipitaciones frontales.
Entre la fase inicial y esta pueden transcurrir entre 20 y 60 horas, aunque el frente puede estacionarse al norte de la Patagonia y retrasar su llegada. Cuando el frente supera el NEA, el estado del tiempo del país es generalmente cielo claro, aumenta la presión, hay aire frío, seco y viento leve o calmo. Es un viento cíclico que ocurre cada 7 a 10 días. Aquí podemos ver algunas imágenes del efecto y del pasar del viento sonda. Vemos imágenes abajo a la izquierda de ese pampero sucio, como atrae mucho polvo. Vamos a ver ahora el sonda, que es un viento fuerte reconocido por ser cálido y extremadamente seco. Ideales para los que les gusta el vino porque es el viento que favorece la maduración de las vides. Sopla en la región de Cuyo. Es un viento descendiente de montaña que ocurre en las planicies áridas y semiáridas, al pie de la región cordillerana, desde Cuyo al NOA. Su mayor frecuencia es en invierno entre mayo y octubre. Invade valles y llanuras como una corriente de aire cálido y seco que eleva bruscamente la temperatura y provoca un descenso fuerte de la humedad relativa. Su nombre proviene de la quebrada del Sonda en San Juan, donde suelen nacer dicho viento. Su velocidad puede alcanzar hasta los 50 km por hora y las temperaturas cercanas o mayores a los 40 grados. Para que se produzca este viento, es necesario que simultáneamente se instale una baja presión en los llanos del centro del país, proveniente de esta baja del NOA, y un anticiclón de fuerte gradiente en el Pacífico, el anticiclón del Pacífico Sur, a corta distancia de la cordillera, y una cuña de alta presión que avanza hacia el norte desde la Patagonia. Se produce entonces una entrada de aire frío y húmedo del anticiclón del Pacífico que asciende a barlovento de la cordillera, enfriándose adiabáticamente. Se produce un enfriamiento de menos 1 grado cada 100 metros hasta llegar al nivel de condensación, a partir del cual se enfría en menor proporción, dando origen a una abundante nubosidad en primer lugar, luego lluvias y nevadas, por lo que allí pierde y descarga gran parte de su humedad. En las altas cumbres el viento sopla con intensidad hacia el este. Allí lo conocemos como el sonda de altura y se forman los típicos cúmulos nubosos lenticulares que se instalan en la precordillera. Posteriormente desciende calentándose a razón de 1 grado cada 100 metros por el efecto de rozamiento y por ello la aceleración que recibe, llegando a la llanura extremadamente seco y cálido con ráfagas fuertes. Y a este es el que conocemos como sonda verdadero. Aquí vemos algunas imágenes del viento sonda avanzando, esta nube de polvo que proviene de la cordillera, provocando grandes incendios. Y por otro lado también vemos los servicios de alerta que produce Defensa Civil y los distintos gobiernos, anunciando sobre las ráfagas de viento sonda que se están acercando. Como último viento, el norte, que se caracteriza por ser un viento cálido y húmedo que puede generar sensación de incomodidad. El estado del tiempo se caracteriza por ser muy caluroso, extremadamente húmedo durante varios días consecutivos. Esta incomodidad la observamos como trastornos de fatiga, depresión, problemas cardiovasculares o también conocido como golpe de calor. El mismo también afecta y genera esa situación de estrés calórico hídrico en el ganado y en los cultivos. La persistencia del viento norte determina un estado conocido como ola de calor. Es el resultado de la acción conjunta del anticiclón del Atlántico, es el viento que se origina en el anticiclón del Atlántico, se acerca a la costa sur de Brasil y de la depresión del NOA, que intensifica el empuje del aire cálido hacia el sur,
llegando hasta el norte de la Patagonia. Se presenta con mayor frecuencia en verano. La presencia de un desprendimiento del anticiclón no resulta suficiente para presionar sobre la masa de aire cálido, y esta situación termina cuando vientos fríos desalojan esta masa de aire cálida, restableciendo el buen tiempo. Podemos distinguir dos vientos nortes, denominados el viento norte de verano y el viento norte de invierno, que tiene que ver con la movilidad que tiene el anticiclón del Atlántico. Denominábamos viento norte de verano cuando el anticiclón se encuentra más al sur, entonces en el proceso de acercarse a la costa sur de Brasil e ingresar a la República Argentina, es menor la proporción de continente que tiene que atravesar, entonces tiene características de ser cálido y húmedo. Y en el invierno, este anticiclón del Atlántico se acerca más hacia el Ecuador, tiende a acercarse hacia el norte. Entonces, cuando se acerca a la costa de Brasil, es mayor la proporción de continente que debe atravesar y llega a nuestra región del norte de la República Argentina como un viento cálido y seco, que es el famoso veranillo de San Juan, que ocurre en el mes de junio. Entonces ahí tenemos las dos características, el viento norte de verano y el viento norte de invierno. El de verano es cálido y húmedo y el de invierno cálido y seco. Simplemente imágenes de distintas páginas donde podemos ver los distintos mapas, donde se observa cuál es la velocidad del viento que hay. También podemos detectar las variaciones de temperatura, la presión atmosférica, que nos sirven para interpretar y para realizar pronósticos. Bien, y acá tenemos la bibliografía recomendada para profundizar este tema. Para los vientos regionales, recomendado el libro de Selemín. Todos estos libros están disponibles en la pestaña de recursos bibliográficos del aula.